Esta es una de las que algunos llaman enfermedades de double punch, donde el primero es un factor meramente hereditario. Hola, yo soy Adrián, y como psicólogo siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la mente humana, sus reacciones y cómo impacta la conciencia o la falta de ella en la vida cotidiana. He aprendido que no se trata de lo que nos pasa, sino de cómo percibimos lo que nos pasa, y más allá, cómo reaccionamos ante cada suceso. Con esta idea te doy la bienvenida a Percepciones Verdaderas, el podcast donde podremos desglosar algunos de los trastornos mentales más comunes y hablaremos de las principales recomendaciones que se dan en terapia con el fin de facilitar el proceso de sanación de nuestra amada psique. Bienvenido, ¿cómo estás? El contenido de este capítulo puede ser que te haga pensar mucho en torno a lo que podemos o no solucionar con el simple hecho de cambiar hábitos o mejorar nuestra toma de decisiones, por ejemplo. Aunque esto no es fácil realmente, hay temas que son aún más complicados de comprender porque se salen de lo que estamos acostumbrados a vivir, tal vez. Entonces, se vuelve más fácil acudir a lo que nos enseñaron y minimizar lo que realmente podría estar pasando. Por ejemplo, antes no se sabía mucho sobre el autismo. Y cuando en una familia uno de sus miembros lo padecía, era más fácil juzgarlo por ser diferente, por no adaptarse a la sociedad o peor aún, la desesperación de los padres o de los tutores podría ser tanta que hasta se llegarían a los castigos corporales, porque esa persona pues no podía aprender de la manera normal, entre comillas. Pero, ¿qué es normal realmente en esta vida de raros? Lo único normal y constante en la vida es el cambio, y para eso es este contenido. Vamos a entrar en materia de lo que nos compete el día de hoy. Muchos, si no es que todos, hemos escuchado hablar de la bipolaridad. El que tenga una idea remota sobre esto diría que la bipolaridad son cambios de humor que van de un polo a otro, valga la redundancia, de manera abrupta y desmedida, ocasionando muchos problemas tanto para quien lo padece como para los que están cerca. Y pudiera no estar tan alejado de la realidad. Si solo se limitara a esta descripción, podríamos encontrar soluciones igual de abruptas. Pero como todo, no es así de fácil. Todo tiene su chiste, digamos, ¿no? Hace tiempo escuché que la bipolaridad es una de esas enfermedades mentales de double punch, donde el primer punch o el primer golpe es un factor meramente hereditario y el segundo se genera cuando la persona pasa por una situación tan estresante en su vida que detona el trastorno. Pero con esto nos podemos topar con algunos temas. Número 1. Más de uno dirá que pues, para ese tipo de herencias mejor me hubieran dejado nada, ¿no? Es decir, todos queremos heredar mejor la casa, el terreno en la playa, el negocio, ¿no? Las joyas de la familia. Pero desgraciadamente no todos corremos con esa suerte. Número 2. Por desgracia, no es que se detone un evento catastrófico o muy estresante en el segundo punch. Estamos hablando de algo que ya está ahí por el factor herencia. Entonces, el evento que lo detona, entre comillas, no lo detona en sí, sino que lo que hace es dar aviso a la persona como diciendo, oye, aquí estoy, y no te vas a librar de mí por el resto de tu vida. Porque en efecto, esta es una condición que te acompañará siempre. Enfoquémonos un poco en este concepto de la herencia. Se sabe que este tipo de trastornos es muy común que se hereden sobre todo de madre a hija, por lo que una mujer que detecte conductas extrañas en el comportamiento de su pequeña, es casi seguro que también ella lo padezca. Ojo aquí, el hecho de que no te hayan diagnosticado con algo no significa que no lo tengas. Sobre todo si no te has checado o puesto atención a tus conductas, a tus cambios de humor, de temperamento. ¿Recuerdas el intro del podcast? No es lo que nos pasa, ¿sí?, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. El hecho de no hacer nada, aún sabiendo que algo no está bien, también es una acción. Una pésima, pero la omisión es una decisión tomada conscientemente. Aguas ahí. Es como el abuelo que nunca va al doctor porque dice que está bien. Y de buenas a primeras, oigan, se infartó el viejo. ¿Pero cómo? ¿Si estaba bien sano? Pues sí, la ignorancia dicen que es felicidad. El señor no se quería checar porque sabía que el doctor le iba a quitar la coca, las harinas, el cigarro, los chicharrones, ¿no? Bonita cosa. Al final, es cuestión de cada uno. Pero volviendo al tema, la bipolaridad la podemos observar de la siguiente manera. Una persona que vive con esta condición comienza un ciclo de inestabilidad con episodios de manía. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ahí te va. Imagina que conoces a alguien. Esa persona es una estudiante promedio, responsable, pero no matada en cuestiones del estudio. Y de repente
De buenas a primeras, te enteras que pasó horas o incluso días sin dormir leyendo, estudiando y haciendo todas las tareas pendientes que tenía del semestre. La manía es un estado de excesiva energía y pulsión de acción que lleva a la persona a buscar sacar esa energía a toda costa. Incluso una persona en manía se vuelve hipersexual. Guiño, guiño, para muchos van a decir, ay, qué padre, ¿verdad? De hecho, es muy común que personas con bipolaridad sean posteriormente diagnosticadas con alguna ETS o enfermedad de transmisión sexual, como el SIDA, por ejemplo. Cuando pasa este periodo de manía, la persona experimenta un estado depresivo que es igual o más peligroso. Ya anteriormente hablamos sobre la depresión, ¿te acuerdas? Y decíamos que no es un juego, no es que la persona sea floja o esté triste. Hay algo pasando en su mente que la tiene bloqueada de lo que debería estar haciendo. En estos episodios depresivos es muy común que el paciente reviva sus heridas de la infancia, lo que vuelve aún más difícil su contención, pero no es imposible. Una de las recomendaciones que se dan dentro del tratamiento es que el paciente lleve un registro escrito de sus emociones para concientizar un poco cuando es que suceden esos picos extraños de emociones mal gestionadas, cuánto tiempo duran y cuáles fueron las consecuencias a lo mejor que pudieron llegar a tener. Ahora, tiene que quedarnos bien claro que la bipolaridad no es un simple trastorno de la mente que puede ser trabajado en terapia, platicadito y ya. Por el contrario, la bipolaridad entra ya en los terrenos de la psiquiatría, lo que para muchos significa medicamentos. Cuando entramos en terrenos de la psicobiología, entendemos que nuestro cerebro libera ciertas sustancias que permiten regular nuestro comportamiento o bien detonar ciertas acciones, como la dopamina, que muchos la llaman la hormona de la felicidad. Pero cuando el cerebro no puede suministrar esto por sí mismo, se necesita sí o sí ayuda de un profesional que determine la dosis correcta de medicamentos que la persona o para que la persona pueda llevar una vida lo más cercano posible a su rutina habitual. Y esta es la clave, hábitos, ¿sí? Para una persona con bipolaridad es importante manejar estos hábitos. Tú, por ejemplo, sabes quién eres, tú te conoces y entiendes cómo es que trabaja tu mente. Entonces, es súper importante detectar cuando la mente emite esos pensamientos que no son tuyos. O vives emociones que te hacen preguntarte, ah, caray, ¿por qué reaccioné así? Si yo no soy así. Es ahí cuando hay que comenzar dando el primer paso, ya lo habíamos dicho, pedir ayuda. Si alguien cercano a ti vive con bipolaridad, lo que menos necesita es que te alejes, por el contrario, entiende lo que le pasa y ayúdale cuando caiga en esas fases. Te voy a compartir un pequeño tip para aterrizar, digamos, a esa persona si llegas a estar con ella durante ese episodio de manía o de depresión. Primero que nada, necesita una persona que va a dar contención. Si yo voy a dar contención, es importante que me plante sobre mis propios pies y me ponga firme y diga, ¿sabes qué? Necesito platicar con mi amigo. Digamos que estás hablando de tu pareja, ¿sí? Hay que hacerla entender que ella no es la emoción que está viviendo. Ojo con esto. Ella no es o él no es la emoción que está sintiendo, ¿sí? Es decir, oye, a ver, quiero hablar con mi amigo, con mi amiga, con mi esposa, con mi esposo, ¿sí? Necesito que ella o él tome el control. Esto se lo tienes que decir directamente. A ver, oye, a ver, tranquila, vamos a ver. Necesito hablar con mi esposa, ¿sí? Necesito que ella tome el control. No me dejes, no dejes que la mente te gane. Necesito hablar con ella. No quiero hablar con sus miedos, no quiero hablar con sus manías, no quiero hablar con sus detonantes. Quiero hablar con ella. ¿Me captas la idea? De esta manera podemos llegar a generar un pequeño hilo de conciencia y cuando vemos que la persona empieza a retomar esto, empieza a ser un poco más consciente de lo que está sucediendo, háblale de lo valioso o valiosa que es para ti, de lo que ha hecho bien, de lo que ha logrado. Recuérdale que es muy amado o muy amada por toda la gente que tiene alrededor y que no está sola, que lo que siente es porque la mente loca, si podemos utilizar esta palabra, quiso tomar el control, pero ya se fue. Esto es verdadera contención. Hacerle ver a esa persona que lo que está sucediendo no es ella completamente, sino que sus emociones o su mente está teniendo una explosión de situaciones, de emociones, de sentimientos, como lo quieras ver, ¿sí?
que no le están dejando ver la realidad. Entonces hay que traerla a esa realidad. Ahora bien, estamos en la punta del iceberg, ¿sí? Y en un podcast es imposible abordar todo, así que te recuerdo la importancia de ir a terapia. Acuérdate, la terapia no es solamente para ir a hablar de ti, si no se trata de ir a hacer un monólogo y ya. Se trata de conocerte, de entenderte y de detectar si algo no está en su lugar para hacer lo necesario y acomodarlo. Oye, Adrián, pero ¿cómo le hago para saber si puedo yo tener rasgos de esta enfermedad o de este trastorno? Vamos a ver. El DSM-5 es el compendio en el cual psicólogos y psiquiatras se basan para entender un poco el comportamiento de algunos trastornos de estas enfermedades y sobre esta información nos basamos para generar después un tratamiento. Entonces, vamos a hacer un pequeño test basado en todo esto. Busca papel y lápiz, si quieres ponle pausa un momento, y haz el siguiente test conmigo para evaluar si es pertinente que busques apoyo lo antes posible. ¿Va? Vamos a la pregunta número 1. La puedes anotar, puedes ir poniendo pausa en el podcast, en este capítulo, las veces que lo creas necesario. ¿Sí? Pregunta número 1. ¿Has pasado alguna vez por un periodo en el cual tu personalidad o comportamiento no han sido los habituales? Y, por ejemplo, ¿te sentías tan bien o tan exaltado que la gente pensó que tu comportamiento no era el habitual? ¿O estabas tan exaltado que te metiste en problemas? Escribe sí o no. O, por ejemplo, ¿estabas tan irritable que gritaste a la gente o iniciaste peleas físicas o verbales? Escribe sí o no. ¿Te sentiste tal vez con mucha más seguridad en ti mismo de lo habitual? Escribe sí o no. O tal vez dormías mucho menos de lo habitual y te diste cuenta de que a pesar de que no estabas durmiendo, no necesitabas más horas de sueño. Escribe sí o no. ¿Hablas más o más rápido de lo habitual? Esto se llama verborrea. Escribe sí o no. ¿O sentiste que los pensamientos de repente se venían todos juntos a tu cabeza y no podías detenerlos? Sí, escribe sí o no. ¿O te distraías, por ejemplo, tan fácil con lo que sucedía a tu alrededor que tenías dificultad para mantener la concentración? Escribe sí o no. ¿Tenías mucha energía o mucha más energía de lo habitual? Escribe sí o no. ¿Estabas mucho más activo o hacías muchas más cosas de lo habitual? Escribe sí o no. ¿Estabas mucho más social o extrovertido de lo habitual? Por ejemplo, llamabas a tus amigos por teléfono a altas horas de la noche, cosa que tal vez a lo mejor no pasaba regularmente. Escribe sí o no. ¿Tenías mucho más apetito sexual de lo habitual? Hablábamos hace rato de la hipersexualidad. Escribe sí o no. ¿Hacías cosas que no eran comunes en ti? O que la gente le podrían haber parecido exageradas, estúpidas o arriesgadas. Escribe sí o no. ¿Gastaste tanto dinero que te causó problemas a ti o a tu familia? Escribe sí o no. Vamos a pasar a la pregunta número 2. En caso de que hayas respondido sí a 2 o más de las preguntas anteriores, ¿algunas de las situaciones descritas ocurrieron durante el mismo periodo de tiempo? Escribe sí o no. Pregunta número 3. ¿Cuántos problemas te causaron algunas de estas situaciones? Por ejemplo, problemas en el trabajo, problemas familiares, financieros o legales, peleas físicas o verbales. Puedes poner ningún problema, problemas menores, problemas moderados o problemas serios. Marca la que consideres prudente según lo que hayas vivido. Pregunta número 4. ¿Algunos de tus familiares directos, es decir, hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, han padecido alguna vez psicosis maníaco-depresiva o, como le llamamos en este momento, trastorno bipolar? Escribe sí o no. Pregunta número 5. ¿Alguna vez algún médico te ha dicho que padeces trastorno maníaco-depresivo o bipolar? Escribe sí o no. Esta pregunta es muy obvia, pero conozco mucha gente que ya había ido a consulta, que ya había ido a tener una sesión con algún psiquiatra o con algún psicólogo y se le dijo, pero decidieron hacer caso omiso por el mismo estigma que se tiene de los trastornos. Entonces, es importante que si escribiste que sí a 2 o más de las opciones que teníamos por acá, te acerques con un profesional de la salud mental, porque esto no es para menos. Un episodio de manía o de depresión ya sabes qué es lo que te puede llegar a ocasionar. Bien, con esto creo que alcanzamos a comprender un poco lo que sucede aquí.
hay veces en las que no nos damos cuenta y actuamos de tal o cual manera que después de eso alguien viene y nos dice, ¿qué pedo contigo? Te pasaste de lanza. Sobre todo cuando esas emociones detonan. Cuando esto sucede, recuerda que no estás solo. Hay que buscar apoyo profesional y entender que la terapia es justo lo que decíamos hace un ratito. Una vía para conocernos, entendernos y, ¿por qué no?, solucionar lo que sea que tenga que solucionarse. Espero que el tema de hoy te sea de utilidad tanto para entender un poco si algo te está calando un poco, ¿sí? Es decir, si te llegó a caer un poquito el saco, o bien para entender que la gente no es mala, o rara, o extraña, o imprudente, solo porque sí. A veces hay algo escondido en lo profundo de sus cabezas que no los deja mantener un comportamiento estructurado o mesurado o normal, entre comillas. Nos escuchamos la próxima semana. No olvides compartir este contenido con tus amigos y ayudarlos a entender, sobre todo, que cada cabeza es un kilo de barbacoa diferente. Cuídate mucho. Nos escuchamos a la próxima. Bye bye.